importante para nosotros. Tenemos que tener en cuenta. Vamos a abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos también espirituales y los físicos para oír lo que el Señor nos va a decir este día. El título del tema de hoy es las señales de los últimos tiempos. Y recordemos, hermanos, que estamos en los últimos tiempos. La Biblia dice que estamos en sus últimos tiempos. La ciencia también dice que estamos en los últimos tiempos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, porque tú no nos asustas. Al contrario, tú nos adviertes, tú nos enseñas las señales que están escritas en tu palabra, Señor, para que ninguno de nosotros digamos después que no fuimos advertidos, que no fuimos instruidos, que no fuimos avisados por ti, Señor. Y tú eres un Padre tan maravilloso que todo tienes bajo tu control, todo tienes bajo tu orden divino, Padre. Y este día te ha placido enseñarnos y recordarnos, Señor, que pongamos más atención a tu palabra, porque en tu palabra está reflejado los últimos tiempos que está viviendo esta humanidad. Padre, permite que esta palabra quede grabada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, Señor, para que pongamos por obra y pongamos atención en lo que es las señales que tú nos estás revelando, Señor, a través del Espíritu Santo, por medio de tu palabra. Padre, gracias por tu palabra. La recibimos dándote gracias en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Las señales antes del fin. Amados, Dios nuestro Padre, en su infinito amor, en su infinita misericordia, nos ha dejado todas las señales escritas en este libro glorioso que es la santa palabra de la Biblia. Aquí podemos encontrar todas y cada una de las señales antes del fin, hermanos. Veamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Sí, amados, porque toda la Escritura nos revela del próximo retorno de Jesucristo a buscar a su iglesia, lavada con su preciosa sangre. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 17. ¿Lo tiene? Porque el Señor mismo, Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, los que murieron con Cristo. ¿Se sobreentiende? Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estas son las profecías, hermanos, que hace 2000 años están escritas, de las cuales mucha gente ha dudado de esta profecía. ¿Por qué? Porque piensa que el Señor tarda mucho en venir. Y no es eso, hermanos, sino que el Señor tiene su tiempo estipulado. Él es un Dios de orden, y Él no viene un día antes ni un día después. Él viene cuando su palabra lo registre escrituralmente. Y escrituralmente vamos a estudiar su palabra para darnos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Vamos a leerlo y entenderlo como está escrito. Gloria al Señor. Veamos en Juan 14, del 1 al 3. Capítulo 14. El Evangelio de Juan, del 1 al 3. Estas son señales, son advertencias, mis amados hermanos, de estos últimos tiempos. No confundamos las señales.
Estas son las señales de los últimos tiempos, probados con la palabra de Dios. Y dice aquí: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?, dice Cristo, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Él ya se fue, preparó lugar y estamos esperando esa venida. Dice: y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él mismo nos va a levantar, nos va a llevar, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es la bendita esperanza de todo creyente fiel que espera la venida de su Señor. Sí, amados, porque no podemos estar como las 10 vírgenes, que 5 estuvieron preparadas y 5 no. Dios quiere que todos nosotros nos preparemos para irnos todos, que no nos quedemos ninguno. Y ese es el objetivo. La palabra os tomaré a mí mismo, amados hermanos, se refiere al arrebatamiento. Él viene a arrebatar su iglesia tomándonos Él mismo. Él viene en persona, Él no manda a nadie. Cuando vino a morir por el hombre, Él vino en persona. Cuando viene a rescatarlo y llevarlo a su pueblo, va a venir en persona también. No llega a la tierra, pero en las nubes. Allí nos espera. Gloria al Señor. Entonces vemos que Cristo vendrá a las nubes por nosotros y nos reuniremos con Él en el aire y estaremos con Él para siempre. Él lo dice: y donde yo esté, también vosotros estéis. Así es, así dice la palabra. Veamos lo que dice en 1 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 de Tesalonicenses, la primera lectura que dimos, solo que ahora es en el capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tienen? Y dice así. Recuerda que estamos esperando esta promesa. Aquí mismo continúa, dice: y esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la hora venidera. ¿Quién nos libra? Porque Él viene a levantar a su iglesia para librarnos de la gran tribulación. Él viene a levantar su iglesia antes de que su iglesia sea sometida al castigo más horrendo que describe la Biblia, hermano. Porque es algo horrendo, es indescriptible. Todo eso viene a librarnos al Señor. Entonces vemos que nuestra esperanza de irnos al cielo con Cristo, esa es nuestra esperanza. Pero tenemos que prepararnos. Usted cuando va a hacer un viaje se prepara, hace las maletas, prepara la ropa, compra, invierte tiempo y dinero. Pero para este viaje usted no va a invertir dinero, porque va a emplear solamente tiempo en prepararse espiritualmente. Aquí no tiene que comprar ropa, ni tiene que ir a comprar maletas, ni nada, ni comprar pasaje de avión, ni nada de eso, ni hacer reservaciones. No, solamente es preparar nuestro espíritu, preparar nuestra vida para cuando toque esa trompeta no haya nada que nos impida para ser levantados en el aire y reunirnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Señor. Sí, amados, tenemos que prepararnos. ¿Qué dice Romanos 8:11? Porque es el Espíritu Santo, mis amados hermanos, la fuerza del Espíritu Santo que está en nosotros, esa misma fuerza, ese poder divino es el que le va a levantarnos a las nubes. Porque usted puede decir: ¿y cómo voy a ser levantado si al menos soy gordito como yo, por ejemplo, que va a tener que más fuerte? ¿Cómo? ¿Qué fuerza me va a levantar a mí? Pero el Espíritu Santo es más que poderoso, es más que suficiente.
Y mire lo que dice Romanos capítulo 8 al 11. Y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué quiere decir? Más o menos, y si acaso el Espíritu Santo, dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Ese Espíritu Santo es el encargado de transformar nuestro cuerpo físico en un cuerpo inmortal, en un cuerpo glorificado. Y con ese cuerpo inmortal y con ese cuerpo glorificado, tiene capacidad para ser levantado con la fuerza del Espíritu Santo, hermano. Lo que ahora no podemos, con ese nuevo cuerpo, ese va a ser vivificado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Por eso, amados hermanos, tenemos que cuidar nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro maestro, es nuestro ayudador, es parte de la deidad, es la tercera persona de la deidad. Entonces tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo y tenemos que cuidarla, ¿verdad? Cuando se refiere a la ira venidera, hermanos, vamos a hablar un poquito de esto antes de saltarme, que el Señor dijo, vendré a librarlos de la ira venidera. Se refiere al juicio futuro que ocurre a toda la gente que se queda del levantamiento. Toda la gente descuidada. Toda la gente que no hizo caso a la palabra de Dios. Por esta razón es que el Señor ha dejado las señales. Sus señales escritas en la palabra y se va manifestando en los tiempos, en las épocas, en todas las ocasiones. Y nosotros, ¿qué estamos viendo, mis amados, ahora en la naturaleza? La naturaleza se revela la obra de Dios. La naturaleza dice que habla, no con voz audible, pero con señales. Un día declara a otro día sabiduría y una noche declara a otra noche. También en los días nos revelan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, dice. Un día declara un día declara sabiduría a otro día. Y también declara su inteligencia una noche a otra noche. Así que nosotros, como somos del día, hermano, nosotros tenemos que estar apercibidos a todas las señales que Dios está manifestando a través de la Biblia y que la estamos viendo ya con nuestros ojos. Porque lo que estamos viendo, hermano, no es nada bueno. El pecado anda por la libre. Los demonios haciendo fiestas. Y déjeme decirle, en las mismas iglesias, controlando las iglesias. Comenzando de los púlpitos. El diablo tiene muchos emisarios. Entonces tenemos que estar alerta a las señales, hermano. Definitivamente. Por eso el Señor, antes de irse, Él dijo, vamos a ver en Juan 16:13. Juan 16:13. Juan capítulo 16, versículo 13. Él es nuestro maestro. Él es nuestra guía. Y Él es el que nos va a enseñar todas las cosas que van a suceder. Él es el que nos va a revelar las señales para que las podamos ver. Y no ser engañados, no ser sorprendidos. Sí, mis amados. Veamos aquí en Juan 16:13 dice, palabras textuales de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que ya vino, porque esto lo dijo antes de que venga, pero ya vino en el día de Pentecostés, Él, el Espíritu Santo, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, aquí en la palabra. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién nos va a enseñar? El Espíritu Santo. Y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Hermanos, si nosotros no tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo para poder preguntarle, para poder decirle, Espíritu Santo, revélame, Espíritu Santo, enséñame, mira qué señal estoy viendo. ¿Será esta la señal de los últimos tiempos? El Espíritu Santo nos va a decir. Pero si no tenemos una relación de amistad, de intimidad, ¿cómo podemos nosotros decirle, hacerle una pregunta a esa al Espíritu Santo? Si estamos desconectados con Él. Es imposible, ¿verdad? Por eso tenemos que buscar nuestra relación con el Espíritu Santo. Nuestra partida al cielo, amados hermanos, está muy cerca. Muy cerca. Sí, amados. La iglesia tiene que despertar y ver las señales que Dios está revelando en estos últimos tiempos. Sí, la iglesia, hablando en general, tiene que despertar, hermanos. Aquí, gracias a Dios, somos pocos y todos están despiertos. Pero hay muchas iglesias que hay mucha gente que están dormidas. Y el Señor, por amor a todos nosotros, nos advierte para que nosotros también podamos advertir a los demás hermanos y decir, hermano, despierta, estamos en los últimos tiempos. No te conformes al mundo, ni a lo que el mundo te ofrece. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. No es tiempo ya para eso. Ahora es tiempo de prepararnos para nuestro viaje al cielo, hermanos. Ya tiene que ir perdiendo el valor, las cosas del mundo para nosotros. Si no pierde valor, entonces no esperamos la venida del Señor, realmente. Pero cuando nosotros decimos, ya no me interesa, ya eso no quiero, en el mundo, entonces quiere decir que estamos preparándonos para el viaje al cielo. Amén. Sí, amados. Gloria al Señor. Bendito eres. Veamos lo que nos dice en Romanos capítulo 13, del 11 al 12. Romanos capítulo 13. Gloria al Señor. Romanos capítulo 13, versículo del 11 al 12. Aquí nos están las advertencias para que despertemos y podamos abrir los ojos y ver las señales. Y dice así: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. Nuestra salvación es que en este cuerpo ya va a ser transformado en un cuerpo glorificado e irnos a vivir al cielo. Porque con este cuerpo no vamos a vivir, no vamos a ir al cielo. Vamos con un cuerpo perfecto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, no este es nuestro trabajo, desechemos pues las obras de las tinieblas, renunciemos y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz es la palabra de Dios. Tenemos que revestirnos de la palabra de Dios. Sí, mis amados. Gloria al Señor. Veamos lo que nos dice más adelante en Efesios capítulo 5, versículo 14 al 17. Efesios 5, 14 al 17. Sí, amados. La palabra de Dios es tan clara, es tan específica, es tan verdadera, es tan cristalina, mis amados, que no podemos entender y mirar aquí. Mire lo que nos dice la palabra. Por lo cual dice ¿quién? El Espíritu Santo: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. De los muertos espirituales, de los cristianos que están como dormidos, que están espiritualmente muertos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios,
aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Él dijo: yo voy a preparar lugar para ustedes, y cuando ya esté listo, yo vendré por vosotros y los llevaré. Esa es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ser sabios para entender cuál es la voluntad de Dios y cuál es la voluntad del diablo, Satanás. Que él quiere que nos quedemos dormidos aquí, esperando. ¿Esperando qué? La gran tribulación, el horrendo juicio, donde, hermanos, el que quiera salvarse, el que quiera salvar su vida, tiene que dejarse cortar la cabeza. Eso espera la gran tribulación. El precio tiene que dejarse decapitar. Y antes de eso tiene que ser humillado, no va a tener que comer y tantas cosas. Por último será cortado la cabeza. No es que van a venir y le van a cortar más rápido. No, va a sufrir primeramente. Y por último dejarse cortar la cabeza. Así que no es conveniente, no le aconsejo a nadie que se quede, hermanos, sino que vayamos cuanto antes con el Señor. Cristo advirtió, amados hermanos, que Él regresaría en un momento en que la gente no lo estaría esperando. No estarían seguros de que vendría. Lo que sucede ahora, hermanos, hay iglesias que no creen en la venida de Jesucristo por su iglesia. No creen, no esperan. Dicen: no es tiempo todavía. Todavía el Señor tarda en venir. Cuando la palabra, a través de sus señales, nos están diciendo, nos están indicando con claridad que ya viene, hermanos. Vamos a seguirlo viendo a través de la palabra, porque aquí está la verdad, hermano. Vamos a ver en Mateo 24, del 42 al 44. Mateo 24. Gloria al Señor. El Señor nos advierte y nos dejó esta señal escrita. Dice: velad, velad. No es que pongas con una velita ahí, no, velad, es que cuides, alerta. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. No sabéis, dice. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso nos dice a nosotros, a la iglesia: no te confíes, que ya pasa mucho tiempo y no regreso. El Señor está esperando precisamente ese tiempo que nadie le espere para venir, porque el ladrón viene así. El ladrón no entra a robar a su casa si usted está allí. Él mira, lo observa, él lo vela primero a ver cuándo se va de vacaciones y cómo quedó su casa y qué tiene en su casa y por dónde entrar. Que nadie le estorbe, porque él quiere robar, matar y destruir. Pero Dios no. Dios quiere que nos salvemos. Por eso Él nos advierte estas señales, mis amados. Los discípulos mismos le preguntaron a su maestro, al Señor Jesús, en Mateo 24, versículos 3 y 4. Ya que estamos ahí mismo en Mateo 24, 23 y 4. Le preguntaron al Señor: ¿y cuándo? Enséñanos las señales de tu venida. ¿Cuándo es el fin? Le preguntaron al Señor. Y miren lo que el Señor le respondió. Mateo 24, versículos 3 y 4. Y estando Él, Cristo, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿El fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Aquí vemos, amados hermanos, que el engaño es una de las últimas señales
de estos tiempos peligrosos. El engaño. ¿Y dónde no hay engaño, amados? ¿Dónde? El lugar donde más engaño hay en las iglesias, aquí, el púlpito. Los pastores son los más mentirosos. Sí, amados, no digo todos, pero hay una gran mayoría, porque la Biblia lo dice y lo prueba, desgraciadamente. Por eso, hermanos, tenemos que estar alerta con la palabra. Gracias a Dios todos sabemos leer, pues tenemos que nosotros mismos leer con estos dos ojitos que Dios nos ha dado y no creer a lo que diga el predicador en el púlpito, en la televisión, en la radio. No coma cualquier cosa. No, se puede indigestar, se puede morir. Usted no puede comer en cualquier restaurante. Puede tener una comida podrida. Pues así mismo, cuando usted tiene que ver, saber qué es lo que dice Dios, y con sus ojitos leer y verificar si la escritura está siendo bien leída, bien enseñada o torciéndola. Por eso es que tenemos que estar muy alertas a la palabra de Dios. El Señor dijo: mirad que nadie os engañe. El engaño precisamente es una de las señales, hermano. El engaño. Gloria al Señor. Si usted no quiere ser engañado, estudie la palabra. Porque la palabra dice en Juan 8:32. Léalo usted mismo. Juan 8:32. Desde el 31. Juan 8:31. Vamos a leerlo así, para que puedan entender mejor, mis amados. Para que nadie sea confundido. Por eso son estafados la gente. De los púlpitos, lo que saben sacar, la mayoría de los púlpitos ahora lo que se ven es que sacan dinero. Les piden dinero. Si no me das esto, no tienes esto. Si no es esto, si no me das tanto, Dios no te hace esto. ¿Qué es eso, hermano? Cristo nunca cobró un centavo a nadie. La iglesia no es un comercio. La iglesia es un hospital donde los enfermos venimos a recibir sanidad divina, palabra de vida. Eso es una iglesia. Pero desgraciadamente ya no estamos viendo así. Vemos un negociado que tiene, y eso Dios no le agrada. Por esa razón Jesucristo vino y limpió, por 2 ocasiones limpió el templo, tumbando las mesas y todas esas cosas, porque Él dijo: la casa de mi padre la han convertido en cueva de ladrones. Eso lo dijo Él, y eso es lo que está haciendo ahora. Cueva de ladrones. Nada más, hermanos. Entonces, ¿qué dice en Juan 8:31 y 32? Precisamente por eso dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Esto es muy importante: permanecer conectados con la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, el que estudia la palabra de Dios todos los días pasa a ser un estudiante, un discípulo de Cristo. Eso, un discípulo es ser un estudiante. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nadie viene a robarle su dinero, nadie viene a robarle su salud, nadie viene a robarle su vida, porque la vida es de Dios. El diablo no le puede decir: oh, te voy a matar. No, porque si estamos en Cristo, Él no tiene autoridad. El que tiene el dueño de nuestra vida es Dios. Él pagó. Así que libre de todo engaño. De este engaño que están en las iglesias ahora en los últimos tiempos, ya no vamos a ser engañados. ¿Por qué? Porque nos volvemos estudiantes de la palabra de Dios. Y entonces conoceremos la verdad, y esa verdad nos hace libres, mis amados. Miremos otra señal dada por el Espíritu Santo. Vamos a ver la apostasía que estamos viendo ahora en los últimos tiempos. 1 Timoteo 4:1. 1 Timoteo 4:1, mis amados. Vamos a ver las características de los tiempos, reflejado por todo lo que vemos, hermanos.
Primera Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y dice así: pero el Espíritu, ¿cuál